Tiene la palabra en este momento la señora Rosario Vidal, presidenta del Movimiento de Mujeres Reivindica. 15 minutos para hacer su exposición. Muy bienvenida, Rosario. Muchas gracias. Soy cofundadora del Movimiento Mujeres Reivindica, una organización que nació en el 2012 y que es fruto de la experiencia compartida de muchas mujeres en relación a la maternidad. Ya en ese tiempo notábamos cómo se comenzaba a deshumanizar a los hijos en gestación y cómo la problemática de la maternidad, cómo se lleva en sociedad, significaba muchas situaciones de exclusión de desarrollo de la mujer. Y finalmente estas circunstancias que afectan a las mujeres, por ejemplo, para ingresar al mercado laboral, para continuar su estudio, finalmente la solución del sistema y de las políticas que se han planteado hace más de 50 años, en vez de incluir a las mujeres con su maternidad, es no sean madres. Y dentro de esas políticas, esas directrices que dicen que no sean madres, se promueve muy fuertemente, por ejemplo, el aborto, omitiendo muchas veces que el aborto obedece a problemáticas sociales complejas que también constituyen formas de violencia con la mujer. Por lo tanto, somos uno de los movimientos pioneros en la defensa de los derechos de las madres y sus hijos en gestación. Hemos abogado en distintas instancias por la inclusión de las mujeres con su maternidad, señalado la discriminación por maternidad. Fuimos gestoras de Ley Mortinato, por ejemplo, ley que es fruto de una necesidad de miles de madres que fue largamente postergada. O sea, más de 20 años estuvo en el Congreso proyectos que reconocían el derecho de las madres y de las familias de poder inscribir a sus hijos que nacen muertos con nombre y no como NN, pero esa necesidad, por motivos políticos fundamentalmente, fue postergada por mucho tiempo. Pero también estoy aquí porque llevo más de una década trabajando con mujeres madres. Gracias en parte a mi labor con Reivindica, he podido ser testigo de muchas historias de maternidad. La maternidad de Bernarda Gallardo, quien adoptó a Aurora, una bebé recién nacida ya muerta, en un vertedero en Valdivia. La maternidad de Consuelo Morgado, quien es mamá de Isabela y Natacha, que fueron catalogadas como inviables por tener trisomía, pero que a pesar de sus cortas vidas son parte de su familia, son hermanas, hijas y nietas. La maternidad de Diana Contreras, quien fue una de las inspiradoras de Ley Mortinato, y también muchas historias de maternidad adoptiva, maternidad adolescente, maternidad estudiante. La maternidad atraviesa toda la sociedad y todas las problemáticas sociales y hay que darle una importancia porque por largo tiempo hemos asumido que las madres deben sacrificarse y ese asumir que las madres deben sacrificarse se traduce en perpetuar condiciones que son injustas para ellas. Y particularmente nos parece importante dar a conocer este consejo que el artículo 16, número 1 del capítulo 2 de Derechos y Libertades Fundamentales, Garantías y Deberes Constitucionales, en la enmienda concreta a la Constitución garantiza el derecho a la vida. La Constitución protege la vida del niño que está por nacer y la maternidad requiere, es necesaria hacer esta, por lo menos es un piso mínimo, porque se requiere explicitar dentro de la norma constitucional al derecho a la vida, que debe reconocer como un derecho que ampara a todo ser humano y que como tal comprende la protección de la vida que está por nacer y hacer mención a la protección especial a la niñez y la maternidad por las razones que ya planteé. Y también porque la protección al niño que está por nacer ha tenido un impacto muy importante, más allá del tema aborto, en políticas públicas y la protección de las mujeres madres y sus hijos, ya que además de que posee amplia jurisprudencia, hay importantes hitos en esta materia conseguidos gracias a la protección constitucional del que está por nacer. Esto se puede ver reflejado, por ejemplo, en dictamen número 14/52/5 N92 de la Contraloría del año 1992, que da sustento jurídico a la protección social y material de niñas y niños por nacer y a la madre en situación de vulnerabilidad. Y en este dictamen se señala, por ejemplo, el Servicio Nacional de Menores está facultado para celebrar convenios con el propósito de apoyar o financiar acciones de protección de los que están por nacer. Ello porque no existe dentro de la administración del Estado otro servicio público al cual se haya cometido por ley, de modo especial y excluyente, la función de proteger al niño que está por nacer y que se encuentra en peligro moral o material. Además,
voy a un párrafo, unas líneas más abajo. La protección del que está por nacer, según la norma vigente, fundamentalmente Constitución Política de la República, artículo 19, número 1, es una necesidad pública y por ello es tarea del Estado contribuir a la satisfacción a través de los organismos y procedimientos pertinentes. Esta resolución da cuenta del sustento jurídico de programas como el de Residencia de Protección Niños y Niñas por Nacer y Progenitor en Conflicto, que los últimos gobiernos, especialmente de 2017, se han visto debilitados. Es decir, llegamos a una situación que por falta de una visión de Estado y de una visión también de los gobiernos que han sucedido, nos encontramos, por ejemplo, que en la región metropolitana se cerraron los hogares que recibían a embarazadas adolescentes, lo que significa, por ejemplo, que en ese tiempo, el 2017, madres adolescentes se iban a un hogar de cename para adolescentes y el hijo de la madre adolescente se iba a un hogar de lactantes, violando sus derechos constitucionales por la falta de oferta y de programas como el que les estoy comentando. Y este tipo de políticas son de vital importancia y están orientadas a resguardar la integridad de los no nacidos y a condiciones dignas para madres embarazadas en situación de vulnerabilidad. Porque si solo actuamos cuando los niños están en riesgo, llegamos tarde y perdemos una valiosa oportunidad de prevenir eficazmente todo tipo de secuelas, como malnutrición, dificultad de vinculación, entre otras que se verían agravadas por el abandono a la promoción y a la defensa de los derechos de los niños por nacer. Otro hito importante es el fallo de espina bífida de la Corte Suprema en 2014, que en el considerando noveno, además de que se da cuenta de que posee amplia jurisprudencia en la protección del niño que está por nacer, que quedó consagrada en la Constitución, este fallo se dio en el contexto de que la ISAPRE, que debería brindar cobertura especial a la operación de espina bífida de un neonato de 26-24 semanas, se negaba porque se acogía a la tesis de que mientras no nace el niño no es persona, por lo tanto no tenía la obligación de financiar esta operación. Y gracias a la protección que está por nacer, que los voy a considerar en el considerando noveno, dice, es preciso señalar que el artículo 19, número 1 de la Constitución Política de la República le asegura a todas las personas el derecho a la vida, incluyendo expresamente la vida que está por nacer, lo que implica que esta garantía no solo contempla la vida como un fenómeno opuesto a la muerte, sino que la protección empieza al feto que está en el vientre materno, su nacimiento y desarrollo de vida con una calidad que comprende la prolongación de ella en la mejor forma posible y que la medicina puede entregar. Y como lo afirma la recurrente, ninguna norma legal o contractual tiene preferencia sobre este derecho constitucional, por lo que carece todo asidero la circunstancia de que el feto no tiene acceso a la garantía explícita en salud. Este fallo volvió a recurrirse, le permite a las madres iniciar un recurso de protección y hasta el 2018 se sigue ejecutando para obtener prestaciones de salud prenatales. Por último, otro hito de gran importancia, si podemos avanzar, que no me funciona esto, es la ley 21.120 sobre la investigación científica en el ser humano, su genoma y prohíbe la clonación humana. Y dice en su artículo primero, esta ley tiene por finalidad proteger la vida de los niños seres humanos desde el momento de la concepción, su integridad física y psíquica, así como su diversidad e identidad genética en relación con la investigación científica, biométrica y sus aplicaciones. Por lo que, bajo todo punto de vista, es plenamente justificada la protección a la vida desde la concepción y dejar únicamente en un rango legal constituye un grave retroceso y una amenaza a los derechos humanos. En síntesis, dejar fuera la protección a la que está por nacer implicaría que, por ejemplo, prestaciones de salud prenatal no puedan ser garantizadas, que se quite la posibilidad de recurrir de protección a medidas, por ejemplo, como espina bífida e infancia temprana, y que estos quedaran muy debilitados. ¿Si podemos avanzar? Todo ser humano es persona. Y lo que explicitar esto parece muy importante, es muy importante, porque justamente para configurar el derecho a la vida hay que ajustarse a hechos. Cuando recurrimos a conceptos que pueden ser torcidos, que pueden ser reinterpretados, es muy fácil que finalmente se excluya a toda la familia humana, a todos los integrantes, miembros de la familia humana, de la protección de la cual gozan por distintos tratados
de derechos humanos. Y es explícita esta protección. Por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos dice, considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables a todos los miembros de la familia humana. Artículo 3, todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad, a la seguridad de su persona. Artículo 6, todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Además está la Convención Americana de 1969, artículo 4, inciso primero, donde dice toda persona tiene derecho a que se respete su vida, este derecho estará protegido por ley y en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. La misma Convención de Derechos del Niño, que en el preámbulo señala, el niño por su falta de madurez física y mental necesita protección, cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento. Por tanto, reconocer que todos los seres humanos son personas es un acuerdo mínimo porque se ajusta a todos los parámetros de derechos humanos, pero también a la realidad. Es un hecho que es un ser humano. No hay discusión científica ni biológica que cuestione que el niño que está por nacer sea un ser humano. Y eso está plasmado en los mismos tratados de derechos humanos. Y acá es importante también reparar que en la discusión del aborto no puede partir de la base de que no es un ser humano y que no tenga protección jurídica, porque tal como vemos, cuenta con protección jurídica. La discusión eventual que se puede dar sobre aborto es si es arbitrario quitar esa vida, y eso está también contemplado en la Convención Americana de Derechos Humanos, cuando se señala que nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Por lo tanto, si queremos avanzar en este proceso constitucional, lo que eventualmente deberían demostrar quienes pretenden instalar el aborto dentro del ordenamiento jurídico es que no es arbitrario matar a un ser humano en gestación, no que no sea un ser humano ni que como tal no esté protegido, porque eso no es verdad. Desde ya señalamos que el aborto es un acto violento, no solo con el que está por nacer, sino con las mismas mujeres. Y pretender que sea considerada una mejora o avance ofrecer a la mujer abortar a sus hijos, no solo en una arbitrariedad, sino que el aborto constituye la más de las veces una forma de violencia estructural y no brindar reales opciones humanas y justas. Por último, la protección a la maternidad y la infancia. Esta protección está amparada también en diversos tratados y cartas de derechos, entre los cuales el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencias especiales. Todos los niños nacidos de matrimonio o fuera del matrimonio tienen derecho a igual protección. Y acá es importante reparar lo que mencionaba al principio. En gran parte las brechas hombre-mujer se explican por cómo trata la sociedad a las mujeres en su maternidad. Y eso es lo que nos margina de los espacios de desarrollo. Pero estas brechas también afectan a nuestros hijos. Las injusticias que vivimos las mujeres madres se regeneran en ellos. Por eso, la intervención más efectiva y temprana con la niñez es terminar con esas injusticias. Por esto, debemos asegurar prestaciones en salud física y socioemocional desde la gestación, que incluye el acceso a programas sociales para la mujer. De esta forma, el resguardo constitucional mandata al legislador a no atentar contra los derechos de la niñez, incluyendo los niños de la gestación, las mujeres y su maternidad. A la vez, mandata a crear políticas públicas para evitar que el Estado pueda desentenderse y profundizar las garantías en salud y de programas sociales que hoy existen, como Chile Crece Contigo, en atención prenatal, en servicios de salud, etc. Por último, es importante tener una perspectiva real sobre la problemática del aborto. Este es siempre signo de vulnerabilidad y el Estado tiene el deber de prevenir su ocurrencia, tal como señaló en su momento, si podemos avanzar con la lámina, la declaración antes. Eso. Tal como señaló en su momento la declaración de El Cairo en 1994, suscrita por Chile, y que hace el siguiente llamado en favor de la salud y los derechos de la mujer. Se debe asignar siempre máxima prioridad a la prevención de los embarazos no deseados y habría que hacer todo lo posible por eliminar la necesidad del aborto. En resumen, si bien Chile cuenta con tratados de derechos humanos que reconocen el derecho a la vida de la gestación, no incluir esta protección en la Constitución, comprendiendo el gran alcance que ha tenido nuestra jurisprudencia y políticas públicas, significa un grave retroceso en derechos humanos y un debilitamiento en el ejercicio de las garantías que han ejercido las mujeres, madres y sus familias, en la protección de sus hijos. Recordemos por un momento a las madres que lucharon por poder retirar los cuerpos de sus hijos no nacidos que nacieron muertos en hospitales, dictando un decreto para ello. Nuevamente, las madres que lucharon para que sus hijos no nacidos diagnosticados con espinilla bífida tengan cobertura en salud del 2014. Y
recordemos a las madres y padres que lucharon por sus hijos no nacidos, que nacieron muertos, para que tuvieran nombre e impulsaron la ley Mortinato en 2016. No podemos retroceder y podemos avanzar en brindar mayores garantías para las mujeres madres para que no sufran este tipo de discriminaciones y que esas políticas no se pueda desentender el gobierno de turno. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosario. Bien, concedo la palabra entonces para realizar preguntas a los expositores. Ahora la señora Rosario Vidal para que pueda contestar las preguntas. Muchas gracias. Son preguntas que son bastante difíciles de responder en un breve tiempo, sobre todo porque hay que explicar como antecedentes históricos, sociológicos, de cómo se forman las nociones que hoy día se están debatiendo en esta comisión. Y entonces voy a tratar de reducir lo más posible esta respuesta y obviamente tal vez hay otras instancias para profundizar. Ya lo primero es responder al consejero Loera, sobre la voluntaria autonomía de la mujer, que efectivamente el derecho a la vida, como todos los derechos constitucionales o consagrados en Tratado de Derechos Humanos, no son absolutos, como tampoco es absoluto la autonomía y la voluntad propia. Tiene límites como el respeto hacia otros. Pero a mí lo que me preocupa de esta noción es que hay una escasa comprensión de la problemática del aborto en sí. Y acá es importante ir desglosando que la configuración del aborto como fenómeno que ocurre en la sociedad tiene que ver con circunstancias violentas y coercitivas que viven las mujeres. O sea, podemos partir desde siglos atrás de que la forma de ocultar haber consentido, por ejemplo, relaciones sexuales fuera del matrimonio era abortando, porque la sanción social y el castigo social que sufría la mujer era incluso a riesgo de su propia vida. Hoy día esas cosas no pasan, pero pasan en cierta medida. Les quiero recordar el caso de Chiara Páez, de 14 años en Argentina, que fue asesinada por su novio. Ella estaba embarazada, quería tener a su hijo, su novio la llevó a su casa, la mató a palos y la enterró en el patio de la casa. Ese caso dio origen al movimiento Ni Una Menos, ¿ya? Entonces, cuando yo estoy en contacto por más de 10 años con mujeres que han abortado, que están en riesgo de aborto, me parece muy doloroso por qué se esconde que detrás de cada aborto hay una situación dramática de la cual no nos hemos hecho cargo. Y es una simplificación demasiado burda, que todo lo que puede hacer esa mujer es decidir si deshumaniza a ese hijo o sacrificarse y ser heroína. Porque finalmente las condiciones en las cuales se vive la maternidad son las que empujan a las mujeres a pensar en el aborto. Y cuando se enfrentan en una situación de embarazo, en situación de riesgo de aborto, generalmente tiene que ver con un contexto que no apoya. Yo misma he visto como personas que se parecen que están bien empoderadas en sus derechos, finalmente cuando enfrentan, por ejemplo, una entrevista de trabajo, tienen que ocultar que tienen intención de tener hijos. Tienen que, incluso reciben acoso laboral porque están embarazadas. Mujeres que han pensado en abortar por esas razones. Entonces, como que reducirlo a una mera decisión es como no reconocer todo lo que hay de trasfondo y de la cual todavía no nos hacemos cargo. Y tanto así que programas que estaban orientados a brindar opciones a las mujeres para que salgan adelante con su maternidad, para que verdaderamente sea ejercida en condiciones dignas y que si es que tú estás a favor del aborto, por lo menos tienes que estar de acuerdo con que sea lo más libre esa decisión. Y eso no se cumple. Se lleva más de 50 años desde grupos vinculados a la agenda del aborto, promoviendo el aborto como opción en las políticas de las mujeres. Pero no se llevan 50 años promoviendo que las mujeres puedan salir adelante con su maternidad, que puedan trabajar, que puedan desarrollar su proyecto de vida. Recién ahora en la pandemia hay más sensibilidad y empatía. ¿Y saben por qué hay más sensibilidad y empatía? Porque las personas que mejor están, que tienen más recursos, se enfrentaron a la realidad de hacerse cargo, como lo hace el 90-80% de las mujeres en Chile, del cuidado de su hijo. Porque esa es la realidad. Los ingresos de los proyectos de ley que hablan de equidad, de igualdad de la mujer, son pensadas desde la élite. No son pensadas desde la realidad de la mayoría de las mujeres. Entonces, bueno, no me quiero alargar más, pero me parece que
es un problema que no está bien diagnosticado. Y también lo que planteo en mi exposición es que finalmente el debate del aborto tiene que enmarcarse dentro de lo que sería la misma Convención Americana de Derechos Humanos, que dice que nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Hay que distinguir, y ese debate es difícil, es profundo, y asumamos eso. El debate del aborto es difícil, es complejo. Nadie tiene acá como la verdad revelada de lo que va a ser. Son problemáticas multicausales y hay un fuerte componente machista en decir que, oye, tú tienes todas las posibilidades porque en el fondo, si te complicas ser mamá, puedes abortar. Siento que también ahí hay una noción muy masculina de relacionarse con el hijo desde el nacimiento, de que es persona desde el nacimiento porque tradicionalmente para el hombre así ha sido. Por ejemplo, el pater family romano reconocía al hijo en el momento del nacimiento. Entonces, como que siento que falta mucha discusión profunda, real, porque es un tema, además de complejo, muy doloroso. Eso. Por otra parte, lo que refería la consejera Lagos sobre los derechos sexuales y reproductivos, lo mismo. Hay una genealogía de ideas en este debate. Y acá no quiero ofender a nadie, pero la idea del aborto como derecho nace de una política de control demográfico, no de una política a favor de las mujeres. Nace a principios del siglo XX pensando en que la población de negros, de personas con problemas, con discapacidad, etcétera, hay que controlar su nacimiento. Eso está en la historia. Los grupos de las conferencias de control de población en un minuto plantearon esto. Era una forma de controlar en los nacimientos, no una forma de defender los derechos de las mujeres. Después, muy a posterior, se adoptó este discurso que era para defender los derechos de las mujeres, pero finalmente, si uno observa quienes defienden como una postura a favor del aborto, tiene que ver con movimientos que están financiados desde países anglosajones, que tienen una agenda en realidad que es bien discutible. Y además, vuelvo a insistir en el punto anterior, llevamos en Chile por lo menos 20 años discutiendo de aborto, pero no hay una empatía y un reflejo real de que nos preocupan las mujeres. Porque si nos preocupa, realmente las mujeres nos estaríamos viendo qué hay detrás de cada causa, de cada situación en que las mujeres piensan en abortar. Y eso está muy ausente. Ejemplos concretos de protección constitucional y cómo está la deuda del Estado en este aspecto, que me parece que la consejera Fincheira. Bueno, esto da para mucho, pero si bien el Estado de Chile ha avanzado bastante en términos de lo que es la protección de la salud de las mujeres embarazadas ya desde finales de los 60, principios de los 70, y tenemos muy buenos indicadores, por ejemplo, en mortalidad materna. En general, las políticas públicas que hoy tenemos hacen una distinción, o van dirigidas a la mujer o van dirigidas al niño. Cuando no existe, por ejemplo, políticas como Chile Crece Contigo, que son muy importantes, no existe una atención integral a la mujer madre, que es clave en que, por ejemplo, no se produzcan vulneraciones de derechos de los niños por negligencia. Entonces son demasiados los antecedentes que hay como para considerar que el Estado está en deuda y lo que les contaba también en la exposición. Los hogares para embarazadas que funcionaban bajo la dependencia de Sename, de la unidad de adopción, el 2016-2017 comenzaron a sufrir restricciones en sus diseños que en el fondo hacían imposible seguir ejecutando. Por ejemplo, acá hay una vulneración de derechos de las mismas mujeres que, por ejemplo, piensan en ceder adopción, donde la exigencia del programa indicó, para que pudieran seguir recibiendo fondos, que había que poner una medida de protección en favor del niño. Y eso es una forma también de criminalización de las mujeres, porque la mujer no está vulnerando los derechos porque llega a pedir ayuda a un hogar de acogida de embarazadas. Entonces, como que hay muchas políticas que carecen de una perspectiva
de derechos de esa mamá, de que ella salga adelante y tenga una red de apoyo necesaria, sobre todo también cuando tenemos, cuando carece de una red de apoyo familiar y también de una pareja. Entonces como que tiene demasiadas aristas y también da para una exposición más en profundidad. Respecto de la causal violación, yo creo que hay que dejar en claro que una cosa es reconocer la protección al ser humano en gestación, que está tratada en derechos humanos, en los tratados, en las convenciones, en la Declaración de Derechos Humanos, que es clara. Además hay que comprender que las convenciones y las declaraciones nacen en un contexto determinado y también, por ejemplo, la legislación chilena, el derecho civil, el Código Penal, también dan cuenta de un contexto donde es persona el niño que está por nacer. Tal vez no es persona desde un sentido patrimonial. Se hacen esas distinciones y es una discusión interesante de tener. Pero el tenor literal de estos tratados y estas normas son inclusivas a toda la familia humana. Pero particularmente yo creo que entender que existe esta protección no significa que se deba proteger únicamente criminalizando o con persecución penal. La víctima de violación es una víctima, por lo tanto sería súper contraproducente perseguirla penalmente, pero al mismo tiempo nos enfrentamos al siguiente problema: ¿cómo protegemos los derechos de alguien si es que no hay una sanción asociada? Entonces hay que ponderar esas dos realidades, ¿ya? Eso, a grandes rasgos, creo que bueno, y sobre el tema del cuidado me parece muy interesante la propuesta. Lo que sí, para que sean efectivas las políticas públicas, estas tienen que ser medibles. Por lo tanto, reconocer las labores de cuidado pudiera caer en una categoría, bajo mi perspectiva muy personal, de que sea como una política un poco rígida. Generalmente las políticas se tienen que evaluar su funcionamiento, ver si efectivamente producen los efectos deseados respecto tanto al reconocimiento y de que vayan a ayuda de las personas que lo necesitan, pero si esto finalmente se transforma como muchas políticas que se han pensado en beneficio de las mujeres, por ejemplo, la ley de Sala Cuna, finalmente se transformó en una discriminación en la contratación porque encarecía la contratación. Entonces yo creo que eso tendría que tener cuidado y además de no transformar la maternidad en una suerte de relación laboral. Yo creo que eso también es importante. Es también una discusión muy interesante de dar, para lo cual también habría que tener mucho más tiempo para ahondar. Gracias. Muchas gracias, señora Rosario. Ahora tiene la palabra monseñor Juan Ignacio González para contestar las preguntas. Me hicieron bastantes preguntas, le agradezco. Lo primero que quiero decir es que, claro, yo estoy aquí en representación de quizá un 75% de las confesiones religiosas que existen en Chile.